Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este podcast Hablemos Seguro. Yo soy Betty Bojorquez, soy agente de seguros y esta mañana nos acompaña una joven madre quien nos compartirá su testimonio de vida. Un testimonio que sin duda llegará a muchos corazones de todas las personas que nos están escuchando. Le doy la bienvenida a la maestra Gloria Matiella, quien nos va a compartir, como les dije, su testimonio. Imagínense este escenario. Ella está esperando, no uno, está esperando 2 bebés. Adicionalmente, ella misma se enfrenta a una situación de riesgo de vida. Ella sufre una complicación del embarazo. ¿Correcto, Gloria? Bienvenida, la maestra Gloria Matiella. Hola, Beatriz. Gracias. Hola. Gracias. Compártenos, por favor, cómo sucedió esta situación, primero con las bebés. Adelante. Bueno, pues nomás como preámbulo, contexto, mi embarazo no fue un embarazo de mucho cuidado, o sea, contrario a lo que podría ser típico, aun cuando fue un embarazo gemelar, no hubo complicaciones. ¿Cuándo te enteras tú que estás esperando 2 bebés? Me enteré que estaba embarazada el 31 de enero. Ajá. Y el 18 de febrero, un día antes de cumplir 30, me enteré que iban a ser 2. ¿Eran como los 3 meses de embarazo, 2 meses? No, o sea, yo creo que tenía, sí, o 7 semanas, algo así. O sea, fui a mi segundo, mi segundo chequeo. Ajá. Y cuando estábamos mi esposo y yo, y el doctor, obviamente. Y pues ahí está el taquito, bla, bla. Y de repente en la esquinita de la pantalla aparece un segundo saquito. Oh, cielos. Y yo creo que duramos como 4 días con ataque de risa y nervios a la torre. Y como recién acabamos de decidir que queríamos ser papás, fue todo de golpe y muy rápido. Pero pues ya sabíamos que así como nos dio risa 4 días, ya sabíamos que íbamos a ver toda la vida riéndonos. Ajá. Iban a ser 2. Muy bien. Fueron 2. Entonces tu embarazo se desarrolla de una manera normal, nada de reposo absoluto, nada de No, realmente medicamentos, nada. no, o sea, los medicamentos normales, creo que sí me dieron algunos medicamentos adicionales por lo doble que trabaja tu cuerpo para crear 2 bebés. En algún momento cuando tenía como 3 meses, sí me dijeron que le bajara poquito a mis caminadas porque tuve un poquito de sangrado. Pero fuera de eso, pues como fueron niñas de 2020, yo estuve encerrada en mi departamento los primeros 7 meses. Okay. De mi embarazo, muy a gusto. Ok, llevas el embarazo de manera normal, las niñas llegan a su término, 40 semanas. 40 semanas. Y deciden, mamá, ahí vamos. Sí, las programaron para el 28 de septiembre. Estaban programadas para un 18 de septiembre y nos pidieron hacerles un estudio de cómo iba su corazón y sus pulmones. Creo que fue el 14, algo así, septiembre, que fui a que les hicieron el estudio a las 2. Y la gemela A salió bien y la gemela B no había desarrollado como tenía que haber desarrollado sus pulmoncitos. Ok. Entonces, me acuerdo que entré como en un estado de pánico porque pues no puedes hacer nada más que esperar a que se desarrollen. Y me dijo mi ginecólogo, me comentó, ¿sabes qué? Estamos programados para el 18, pero mi sugerencia es que extendamos un poquito más el tiempo de nacimiento de las niñas para que en estos 10 días más, pues mejore la circunstancia. Y sí, a los días volví como el 25. Les hicieron el estudio y todo estaba muy bien. Ok. Y ya llegamos al 28 de septiembre, el día que nacieron. Nos programaron como de las 9 de la mañana. Y llegamos al hospital. Nos comentaron que íbamos a ser como los segundos en línea de las cirugías, porque iban a nacer primero unos triates y luego las cuatas. Me prepararon. No sabíamos si mi esposo iba a entrar
Al quirófano no, porque de nuevo era recién empezada la pandemia, septiembre 2020, los protocolos pues estaban muy, muy estrictos. Entonces, en el momento que a mí me meten al quirófano, le dicen que sí puede pasar. Y ya, nacen las niñas, sale primero Constanza, y yo me acuerdo que la vi como muy guinda, o sea, la vi muy, muy, muy roja, y pues son mis primeras bebés, yo no sé, no sabía cómo nacían las niñas. Lloró, entonces dije, bueno, todo está bien, se la llevaron. Inmediatamente nació Julia, pero ella nació completamente distinta a su hermana chiquitita y como que muy, muy blanca. Y yo dije, pues, cuatas, ¿no? Diferentes. Qué bonito. Se tardó un poquito en llorar y como que ahí empecé a ver mucho movimiento muy rápido. Como que los doctores agarrando a las bebés y límpiala y ya se van. Y me las acercan y ni siquiera o sea, no me las pusieron aquí. Nomás me dicen, dales un besito porque ya se van. Ok. Yo, ok. Como que existiera algo. Una prisa. Una prisa, un sentido de alarma por llevarse a las niñas. Sí, pero pues yo no sabía nada. De nuevo, son mis primeras y únicas niñas, entonces yo asumí que así era. Era siempre. Ajá, les di su beso a cada una y se las llevaron y nomás vi. Y entonces regreso a mí, porque pues me fijé en ellas nomás, ¿no? Regreso a mí y veo tras la cortinita de la cirugía como que mucha gente, otra vez más gente de la que estaba ya, ya con las niñas. Iram ya se había ido para estar con ellas porque le dijeron, vente. O sea, a mi esposo le dijeron, vente con nosotros, tenemos que, pues, meterlas aquí y allá. Y resulta que mi útero no estaba contrayéndose como se tenía que contraer. Tú en ese momento estás experimentando algo que se llama una complicación del embarazo sin darte cuenta. Estás presentando algo que se llama atonía uterina. Atonía uterina. Algo así, ¿verdad? Entonces tú estás en esta situación de emergencia, ves entrar más médicos porque hay que atender la emergencia. Me dices que empiezas a tener un sangrado, empiezas a tener una hemorragia y hay que controlar inmediatamente esa hemorragia. Sí. Yo no vi así la hemorragia, pero sí recuerdo a mi anestesiólogo poniéndome la mascarilla y yo pues ya empecé al sueño que uno entra. Quitan la cortina y ahí es lo último que veo, como que todos trabajando en mí y no estoy ya, ¿no? Me duermen. Entiendo que hubo una hemorragia muy severa y que mi útero se rehusaba a contraerse, se rehusaba. Mi ginecólogo después me comentó que hicieron muchísimos masajes, intentaron mucho contraerlo y que últimamente se iba a tomar la decisión de retirar mi matriz. De, ok, si esta última maniobra no funciona, la vamos a retirar. No fue el caso, pero sí fue un escenario muy cercano que pudo haber sucedido. Hacen sus maniobras, logran contraerlo, pero sí hubo una pérdida pues considerable de sangre. Sí. ¿Tuvieron que utilizar alguna transfusión? Dos transfusiones Ajá, de fueron sangre. 2 transfusiones para mí. Ok, tú estás dormida. Cuando despiertas, ¿estás en una sala de cuidados intensivos o estás en una habitación habitual? No sé, si te soy sincera, no sé en qué zona del hospital estaba. Recuerdo haber despertado sola y que había una enfermera pues ahí alrededor. Era recuperación, yo creo. Ajá, en recuperación. Pero, o sea, como que haber despertado, pero no 100% consciente, ¿no? Y yo pregunté dónde están las niñas, dónde está mi esposo, y me dijeron que estaban bien, que estaban con él. Bueno, yo me quedé tranquila. De nuevo, sin saber cuáles son las circunstancias normales, ¿no? Al poquito tiempo, bueno, un poquito, no sé, en algún tiempo despierto y me llevan a mi cuarto y ahí sí está mi esposo y me empieza como que a platicar que las niñas pues sí tuvieron como que complicaciones, están bien, pero que iban a necesitar más y más cuidados. Ok.
Tú estás estable en ese momento y las niñas sí pasan al área de cuidados intensivos de los bebés, ¿correcto? Sí, ¿tienes conocimiento qué procedimientos se le realizaron? No sé, a lo mejor solamente la cama térmica para una de ellas, la otra a lo mejor con un ventilador. Las dos estaban con los tubitos Ajá, en la oxígeno. nariz, oxígeno. La gemela B, ella estaba un poquito menos crítica. Ella realmente no tuvo tanta complicación. Su circunstancia fue que las placentas en mi vientre se fusionaron. Entonces ahí como que hubo una descompensación de cuánta sangre o cuánto, lo que sea, recibía cada gemela. Ok. Entonces la gemela B estuvo menos, ¿cómo se puede decir? Delicada. Ajá. Tuvo menos sangre, entonces nació por eso tan pálida, digamos. Y gemela A recibió sangre de más. Por eso Por eso estaba tan roja. tan roja. A ella, a la gemela A, le tuvieron que extraer o diluir, más bien diluir, pues la sangre en su cuerpecito. Oh. Y ella sí estaba más delicada, porque uno cuando tiene pues tanta sangre en su cuerpo, pues no funciona como debiese funcionar, entonces la tuvieron que tratar más, y a la otra gemela le hicieron una transfusión. No puede ser. Entonces, tú te enfrentabas a tu problema de salud, que me dices que se complicó también con preeclampsia. Sí. Eres una persona que, pues, llevaste un buen estilo de vida, digamos, durante el embarazo. Uno no espera desarrollar esas enfermedades. No, y realmente yo nunca supe de las circunstancias hasta que años después leí mi expediente y ahí estaba, ¿no? La atonía uterina, preeclampsia, y yo, uy, con razón, ¿no? O sea, con razón fue tanto tema mi estadía en el hospital. ¿Tú cuántos días estuviste hospitalizada? Estuve 4 días. 4 días. A los 4 días, señora, usted se puede ir a su casa y dejas a las bebés en terapia intensiva. Sí. Okay. ¿Cómo van evolucionando las bebés después de esos 4 días? Ok. Los primeros 4 días te cuento lo que yo pues veía, ¿no? Yo las vi al día siguiente de su nacimiento. El día que nacieron no las pude ver salvo por el besito. Y a mí me decían que era cuestión de esperar, que solitas su cuerpecito iba a empezar a responder a tanto medicamento que le estaban dando, sobre todo a una de ellas. Nunca tuve miedo de que no fueran a lograr salir de ahí. Mi miedo más grande era cuánto tiempo iban a estar ahí, porque pues yo no quería que, ¿cómo te explico? Que pasaran tanto tiempo en medicamentos, y pues yo sé que era lo mejor para ellas, pero uno pues quiere estar con sus bebés y abrazarlos, y eran 2 horas al día las que las podíamos ver. A una la veía mejorando cada día más, que era la gemela B, y la otra sí tardó un poquito más en mostrar mejoría. ¿Cuánto tiempo estuvieron hospitalizadas? 8 días. 8 días. ¿Ambas las dan de alta después de 8 días o primero una y después otra? A las dos las dieron de alta el mismo día. Ok, sí. 8 días. Hagamos algo hacia atrás. Las bebés son un embarazo simple, no es un embarazo que se puede decir o que se puede mediante un tratamiento de fertilidad, ¿correcto? No, fueron completamente naturales. Naturales, ok. No te lo esperabas, sorpresivo. Y volvamos al tema económico. Un día aproximadamente en terapia intensiva puede costar alrededor de unos 30, 40 mil pesos diarios por bebé en cuidados intensivos. Me estoy yendo en lo más bajo, pero puede ser mínimo 30, 40 mil pesos. En ese momento, cuando tú tienes esto en tu corazón, que lo que más te importa es la salud de las niñas, ¿pensabas
¿Se te venía a la mente cómo vamos a pagar esto? ¿O pensabas, gracias, afortunadamente tenemos un seguro de gastos médicos? Poquito de las dos. Ok. Em, cuando, cuando yo estaba en mi familia, papá, mamá, sabes, hermanos, ¿Tú sí. tienes tu póliza desde soltera, por así decirlo? Sí, yo Formabas parte estaba, de la familia. ajá, estaba en la póliza familiar. ¿Y en qué momento tú decides separarte a una póliza individual? ¿Cuando te casas? Sí, cuando me casé, ahí dije, bueno, ya es momento de yo tener mi propia póliza y como siempre supimos que queríamos tener familia, pues ya empezar a hacer una póliza familiar cuando tuviéramos hijos. Ok. En este escenario de que tenías pensado tener hijos, en ese momento, ¿qué es lo primero que se te viene a la mente? Pues quiero una póliza individual. ¿Por qué? Porque para que me dé la cobertura de maternidad. Ujú. Pero tal vez no visualizabas que una póliza es más que una cobertura de maternidad, como se te presentó en tu caso, ¿no? Que si no hubieras tenido la póliza, pues hubieran ustedes tenido que desembolsar la parte económica de las bebés y la parte económica de tu complicación. Sí, sí. Mientras estaba toda esta circunstancia, obviamente yo pensaba en el bienestar mío, de mis hijas, pero sí a la par está también la caja registradora pensando en cada día que estamos pasando aquí, cuánto vale, o sea, cuánto va valiendo todo esto que estamos haciendo y no como, no en el sentido de, ay, no quisiera que se acumulara, sino pues Es un respiro, sí, quieras o no, es un respiro saber que tienes que pagar un deducible, pero que hay un respaldo de una suma asegurada importante para hacer frente a esta situación económica que están enfrentando en este momento. sobre todo por cuántos doctores estuvieron involucrados con ellas, porque fue un pediatra por niña. ¿Ok? Así funciona, no tienes gemelos o triates y cada niño necesita un pediatra que lo reciba, digamos. Entonces, cada una tenía su pediatra, la gemela tenía más cuidado con el tema de corazón, entonces la cardióloga pediatra fue a revisarlas, que el neumólogo, hubo muchos doctores involucrados que hasta ver, pues, digamos, la lectura de todo lo que les hicieron y cuántas personas estuvieron allá para apoyarles, dices, ¿en qué momento se involucra tanta gente y cómo se cubre esto? Ok. Tú en ese momento tuviste solo que pagar tu deducible contratado, tu coaseguro contratado. Ajá. ¿Hubo algún gasto que no estuviera incluido? Porque me dices, fue el cardiólogo, fue el neurólogo, fueron varias especialidades. Ajá, bueno, esos son, algunos fueron, personas que no sabíamos que iban a estar. Entonces esos podrían haber sido los sorpresivos, ¿no? Pero porque en ningún momento pensamos que iban a estar un cardiólogo, alguna de nuestras hijas. Ok, pero finalmente todo se cubrió con la póliza. Ujú. Porque para los que no sepan, cuando la madre tiene una póliza de gastos médicos, el bebé nace con esta cobertura de protección que si tiene algún problema congénito, la póliza se lo va a cubrir, como fue el caso de las bebés que presentaron una situación médica de nacimiento. Entonces, lo más importante es visualizar una póliza de gastos médicos no solo como una ayuda para parto, sino como mucho más. Un blindaje económico a esta familia que recién empieza, que no queremos que esté con números rojos recién empezando, sino que disfruten del nacimiento de sus hijos. Sí, y para futuros momentos también. De pronto, como cuando cumple un año, una de las niñas también tiene un diagnóstico de bronquiolitis. Okay. Entonces tuvimos que internarla también. Okay. Y ¿Esa cuántos días estuvo hospitalizada? estuvo como 4 días también. Okay. Sí. Y lo primero que sacamos fue nuestra póliza, ¿no? De aquí está toda nuestra información y pues es algo que sabes que hay un pago de por medio
pero sí se puede ver la comparación de cuánto habría sido de no tener esa cobertura en esos 4 días que ella estuvo hospitalizada también. Ajá, ok. ¿Algún mensaje que quieras enviarles a estas jóvenes parejas que están iniciando un proyecto para tener hijos, que tal vez por dejarlo para después no han adquirido una póliza de gastos médicos o porque no se han informado, por alguna razón, que aún no lo tienen? Uh-huh. Yo veo la póliza de seguro como algo que necesito siempre tener, porque vale más tener esa cobertura a pensar que no. No es un dolor lo que a mí me causa pagar la póliza de mis hijas o mi póliza. Para mí es sentir paz en ese año, por ejemplo, que dura la póliza, de ok, si sucede algo, hay alguien que responde por nosotros. No lo veo como algo que podría quitar, digamos, del presupuesto familiar. Es algo que sí o sí necesita estar desde el momento 1. Te veo, eres una persona sumamente joven y pues nos muestra lo vulnerable que es la vida, ¿verdad? Porque cómo te cambia en un segundo de repente este suceso tan importante como es el nacimiento de tus hijos, se torna de repente un momento trágico por tu complicación que estuviste experimentando y por la complicación temporal que presentaron las bebés, ¿no? Uh-huh. Entonces sí es importante, súper importante, planear y no dejar a la deriva estas situaciones que se nos pueden presentar. Sí, porque no fue algo que supiéramos que podía pasar. Nosotros estábamos sumamente tranquilos de que no iba a haber complicaciones, aun cuando eran 2, que se sabe que es a lo mejor de un poco más de cuidado, pero cada cosa que sucedió fue una sorpresa de y ahora esto, y ahora esto. Entonces, planea todo lo que puedas y lo demás, gracias a ese tipo de condiciones y documentación, puede fluir. Muy bien. ¿Qué edad tienen las niñas ahora? Van a cumplir 5 años. Oh, sí, los 5 años. 5 Van a años. cumplir 5. Qué bendición. Y ahorita están súper sanas, ¿no? No tuvo mayor complicación, pues lo que tuvieron que pasar sus primeros días de vida. Claro que al principio teníamos como mucho miedo, pero no hubo más. ¿Corres el riesgo de tener un embarazo múltiple otra vez? Sí. Sí, siempre va a estar esa probabilidad. Y sí es algo que me da risa, ¿no? De volverme a embarazar. Si fueran 2 otra vez, que mi respuesta suele ser yo no sé ser mamá de 1. O sea, yo solo sé ser mamá de 2, que no estoy diciendo que, ay, sí, otra vez que paré gemelos. Qué miedo, pero pues es algo que sé hacer porque es la única forma en la que sé ser mamá de 2 y andar como camaleón de un ojo aquí, un ojo allá. El riesgo está ahí. Puedes Sí. tener 2 Sí. o más. No sé. No sé si el 2 o más, pero sí puede ser 2 otra vez. Bueno. Te agradezco mucho, Gloria, tu testimonio, que te hayas tomado el tiempo de venir a compartir con nosotros tu experiencia para todas las jóvenes madres y todas las futuras mamás de estas complicaciones que desgraciadamente enfrenta una persona que está embarazada, ¿no? La preeclampsia, etcétera. Sí, muchas gracias, Gloria. Gracias a ti. Nos vemos en el próximo episodio y muchas gracias.